El mayor dolor que una madre puede experimentar es ver a sus bebés sufrir o peor aún, verlos morir. La maternidad y el amor que llegan con ellos es inimaginable, no mide especie. Y en la mamá osa de esta historia vas a comprobar que para ello no hay límites, pues estás por comprobar el amor más puro. Uno que se enfrenta a un gran peligro para enfrentar otro que es inevitable. Richard Newman, un joven de 28 años residente de California, se estaba preparando para otro sábado de casa, aunque este sería un tanto diferente a los otros. Esta vez iría solo. El lunes tendría una entrevista de trabajo importante, pero la angustia y la ansiedad le estaban haciendo sentir que el tiempo pasaba muy, pero muy lento. Así que decidió levantarse temprano e irse de casa, sin papá, sin amigos, solo. Necesitaba un poco de silencio, no sentir el tiempo, en fin, reflexionar. Se arregló, tomó sus herramientas de casa, su carpa, pues planeaba pernoctar, algunas conservas enlatadas, unas barritas energéticas, unas cuantas botellas de agua, lo subió todo en su auto y entonces tomó camino rumbo a las montañas. En el trayecto, toqueteó la lista de reproducción y lo primero que escuchó fue a Lenny Kravitz, cuya voz intentaba emular a gritos mientras usaba el volante como batería. Y así, en un intento de ir sacando la ansiedad de su cuerpo, su corazón saltó como una pandereta cuando en un abrir y cerrar de ojos vio de frente a una osa cruzando la ruta con sus osesnos. La frenada de su vida fue en el acto y la manada lucía tan asustada como él. Una vez pasado el susto, terminaron de cruzar y desaparecieron en medio del matorral de la montaña. «Uf, sí, voy de casa, pero esta no era exactamente mi idea de casa», dijo Robert para sí mismo. ¿Has tenido alguna vez un encuentro cercano con algún animal salvaje? ¿Qué hiciste? ¿Cómo manejaste la situación? Cuéntanos tu anécdota en la sección de comentarios. Será emocionante leerlo. Finalmente llegó a su lugar favorito para practicar la caza. Desde el punto en el que se encontraba podía apreciar la gloriosidad de las montañas, los largos arroyos cristalinos, los diferentes aromas y colores que venían de la naturaleza. Un lugar en el que podía pescar si quería, nadar si quería, acampar y cazar y quería. Luego de ese momento de meditación con la naturaleza, guardó en su bolso algunas de las cosas que iba a necesitar. Preparó su rifle, metió algo de comer y tomó rumbo al lago para pescar un rato antes de comenzar la caza. Cuando llegó a la orilla, dejó sus cosas a un lado, ubicó su rifle estratégicamente cerca, tomó su caña de pescar y tiró de ella hacia su objetivo. Pasaron unos 10 minutos hasta que por fin parecía que había capturado algo. Se relajó y dejó que la varilla y el arrastre hicieran su trabajo. Una vez se detuvo el movimiento, comenzó a enrollar y ya tenía su primera pesca. El almuerzo ya estaba casi listo, se dijo para sí mismo, y con semejante tamaño quedaría más que satisfecho. Complacido por la presa que había capturado, se sentó a beber un poco de agua. El día estaba hermosamente soleado, pero hacía un poco de calor y en medio de la tranquilidad nuevamente recordó lo que le esperaba el lunes. Sabía que estaba preparado para ocupar esa posición, pero ese síndrome de Estocolmo siempre aparecía en esos momentos importantes en los que tenía que demostrarlo. En medio de estas meditaciones comenzó a escuchar un ruido. Algo estaba en movimiento a lo lejos, entre la espesura de la montaña, así que permaneció unos segundos con la mirada fija hacia ese lugar del que venía el ruido. Se arrastró para aproximarse a su rifle, así sentado como estaba, y lo tomó entre sus manos con firmeza y con la mirada fija hacia aquel lugar de donde venía el ruido. Segundos después, pudo ver de qué se trataba. Eran exactamente los mismos osos a los que había estado a punto de atropellar, y lo sabía, porque al parecer era una mamá osa con sus dos osesnos. Obviamente no lo tenían en la mira, pero él a ellos sí. Así que pensó que luego de haber pescado un buen almuerzo, la ocasión era perfecta para comenzar la caza de algo mucho más grande. La mamá osa, al parecer, se preparaba para cruzar el lago con sus osesnos. Era obvio que les estaba enseñando cómo hacerlo. Richard veía cómo ésta se metía al agua y nadaba, para luego levantarse y regresar por sus osesnos, que repetían lo que hacía mamá, pero desde la orilla. Richard aprovechó este momento de vulnerabilidad y se preparó, se puso en posición, apuntó su arma hacia mamá osa y disparó. Por suerte, para la familia de osos, falló. Pero a pesar de que el disparo no dio en el objetivo, sí los asustó, haciendo que los bebés osos nadaran más lejos de lo que estaban preparados y comenzaran a luchar bajo el agua para no ahogarse. Mamá osa se apresuró a ir por el que tenía más cerca de ella.
Pero mientras hacía esto, el segundo era arrastrado por la corriente, que aunque no era tan fuerte, lo llevaba justo en la dirección de la que había venido el disparo. Rápidamente dejó al primero en la orilla, a salvo, y volvió al agua por el segundo, que, a pesar de no saber nadar aún, lograba mantenerse a flote como podía, tal vez poniendo en práctica lo poco que había alcanzado a enseñarles su madre, empezando así a usar su instinto una vez fue separado de mamá. Mientras pasaba todo esto, Richard había estado observando la angustia de la mamá osa y de los osesnos. Ya no estaba en posesión de casa, sino de espectador. Estaba inmóvil, y la situación de alguna manera lo hizo pensar en su madre y en su padre. A fin de cuentas, eso que estaba viendo era el amor de una madre angustiada por perder a sus hijos. La escena lo conmovió, pero mucho más lo que vino después. Si te está gustando este video hasta ahora, haznoslo saber haciendo clic en me gusta y suscríbete activando la campanita de notificaciones para que hagamos más historias como esta, para ti. Mamá osa, viendo cómo su pequeño se alejaba poco a poco de ella, temió lo peor. Y aunque se dio cuenta de que sus vidas estaban doblemente en peligro a causa del agua y del cazador, intentó lo inesperado. Richard vio cómo mamá osa cruzaba el agua en dirección suya, y tal vez, debido a lo conectado que estaba con lo que estaba pasando, no se sintió en peligro. Todo lo contrario, sintió una visible angustia y tristeza en la mirada de la osa, una petición de ayuda. Cualquier humano había estado gritando, pero mamá osa no podía hacer eso, solo agitaba su cuerpo y sus brazos. Así que, sin dudarlo, Richard se quitó la camisa, los zapatos, remangó sus jeans y se lanzó al lago. Mientras nadaba en dirección a la cría, recordaba las lecciones de su padre y de su madre cuando en ese mismo lago le habían enseñado a nadar. Pero no era momento de emocionarse, era momento de salvar a ese osesno. Su madre en la orilla lo estaba esperando. Por suerte, la corriente fluía lenta y aunque con cierta dificultad pudo llegar al osesno, quien había resistido muy valientemente. Lo tomó entre sus brazos y la cría se dejó llevar hasta la orilla. Una vez tocó tierra, Richard dejó al osesno y se alejó un poco para que mamá osa se atreviera a ir por él. Este definitivamente no era el plan que había tenido Richard para ese día. Sin embargo, no podía ver esa escena y permanecer inmóvil, o peor, aprovechar la dificultad que presentaban para cazarlos despiadadamente. Lo siguiente que le preocupaba era que el otro osesno se encontraba del otro lado del lago, quizá con miedo de verse solo y lejos de su madre, así que decidió aventurarse nuevamente. Se lanzó al agua y fue por él a riesgo de todo. Una vez llegó, el osesno visiblemente fatigado en el suelo no tenía las fuerzas para luchar, apenas era una cría y se dejó llevar. Al regresar a su orilla, lo dejó para que su madre pudiera tomarlo y en todo momento mantuvo la distancia, aunque en el ambiente lo que menos se palpaba era peligro, pues mamá osa estaba ocupada en proteger a sus osesnos. Pero no todo quedó allí. Richard, imaginando lo hambriento que estaban, agarró el enorme pescado que había atrapado y lo lanzó a los pies de mamá osa, quien lo tomó con su hocico y se retiró a lo lejos con su camada, no sin antes echarle una última mirada al cazador que ese día se había convertido en su salvador. Para Richard, esa aventura fue suficiente para entender lo que tenía que hacer el lunes, enfrentar el miedo como lo había hecho mamá osa por sus osesnos. La naturaleza siempre nos regala grandes lecciones de vida. ¿Qué opinas del valiente gesto de Richard al salvar a las crías? ¿Crees que la osa pudo entender lo que hizo por ella? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Te espero en la próxima historia. ¡Hasta pronto!